un día caliente en la economía argentina. La devaluación acumulada del 2018 por la suba del dólar llegaría al 65%. Terrible. Y estamos con un invitado. Dani, vamos a presentarlo. Miguel Ángel Calvete de Indecom. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. A ver, ¿qué pasa con la suba del dólar? ¿Cómo se traduce a precios? ¿Qué tipo de consumo vemos hoy? Bueno, en principio se va a traducir a precios porque en el caso fundamental de los alimentos, vamos a tomar un producto de consumo masivo, todos están de forma directa o indirectamente ligados a commodities y todos tienen un valor de transabilidad en dólares. Por más que sean productos que se produzcan en Argentina, ¿no? Si hablamos de pastas, por ejemplo, secas, sí. El insumo, es decir, toda la cadena de valor es local, pero tiene un valor de transacción que es internacional porque son commodities. A ver, la harina aumentó como un 80% en lo que va del año, sí. Las naftas aumentaron, van a volver a aumentar, todo eso hace que finalmente las lógicamente, pastas... hay una cadena de situaciones que están generando una presión, más allá de que hay que aclarar que hay una inflación contenida. Si analizamos por datos del INDEC, nosotros a través del Instituto de Estudios de Consumo Masivo y las distintas cámaras de supermercado, tenemos obviamente un análisis hecho donde la inflación mayorista superó los 14 puntos en el acumulado bimestral, más de 7 puntos en el último mes, y la inflación minorista está en 3,1, o sea que hay 4 puntos que todavía no se trasladaron al precio de góndola. Esos precios que no han aumentado los está sosteniendo en muchos casos muchos comerciantes o muchas industrias que reciben insumos. Si analizamos esto con este nuevo cuadro de situación, lógicamente más temprano que tarde, el próximo mes, la inflación en alimentos, la proyección anualizada va a superar los 40 puntos. Miguel. Nosotros tenemos una inflación calculada entre 34 y 36 puntos con un dólar a 32. Si a eso le sumamos los nuevos aumentos de los costos tarifarios de combustibles que repercuten prácticamente, es transversal a todas las industrias, sumado a la retracción que hay en el consumo, nos da una inflación que va a superar holgadamente los 34 puntos. Y en el caso de alimentos, es decir, desagregando alimentos, ya tenemos un primer semestre que supera los 22 puntos en alimentos. Entonces, si anualizamos eso, siempre estamos hablando con un dólar, no a lo que llegó hoy, sino estamos hablando con un dólar a 30. Si hacemos la proyección anualizada, supera los 42 puntos. ¿Usted cree en la política de precios cuidados? Precios cuidados es una herramienta del gobierno referenciadora de precios que en realidad está atada en su gran mayoría a grandes compañías y en las últimas 2 renovaciones de acuerdo hay mayor cantidad de pequeñas y medianas compañías, pero en realidad el gobierno lo que debería estar haciendo, ha hecho algunas cosas buenas, caso del mercado en tu barrio, que es un referenciador de precios del productor al consumidor, donde se achica mucho la cadena de intermediación, pero convengamos que llega a un porcentaje muy bajo de la población, más allá de que están en más de 600 puntos de venta, y los productos se consiguen hasta un 50% menos. Pero tendría que hacer una política, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que producen alimentos, de darles la participación en góndola, por un lado, y por otro lado, generarles las herramientas para que puedan posicionar sus productos con puntos de oferta, bueno, distintas herramientas desde lo comercial, porque el consumo ha tenido una retracción muy fuerte y le va a seguir teniendo, ¿no? Se traduce en sustitución y cambios de hábitos, etcétera. Bueno, la cifra de inflación mayorista del mes pasado fue impactante y claro, lo más preocupante era que ahora se produce el traslado a los minoristas, o sea que podemos encontrar de ahora en adelante un incremento todavía mayor. Que justamente este aumento en dólares, si nosotros analizamos algunos insumos de la industria, por ejemplo, en la industria del plástico. La industria plástica es transversal también a todo el resto de las industrias para hacer el packaging, envases, etcétera. La industria alimenticia, la industria farmacéutica, etcétera. Juguetes. Si analizamos cuánto aumentó que es un monopolio, hay que decir las cosas como son, la industria plástica, hoy el insumo del plástico lo maneja en un 85% una sola empresa, y esa empresa aumentó entre el mes de enero y julio, 31 de julio, un 89%. O sea que bastante más de lo que se devaluó el dólar. O sea que si nosotros analizamos eso, esta empresa estaba calculando ya un dólar a 35 pesos.
en el momento que hizo sus aumentos. ¿Qué ocurre? Eso necesariamente se traslada, porque pasa lo mismo con la hojalata, el caso de Siderar también, posición dominante en el mercado. Tiene esa posición dominante, la ejercen porque muchos que son enlatadores, por ejemplo, de conservas, le compran a Siderar les vende a los grandes productores prácticamente un 20% menos que a los pequeños productores, a los pequeños enlatadores. Ahí ya tenemos un problema de competencia. Otras áreas donde tiene que hacer más hincapié en el gobierno. También hay que destacar que el gobierno, en este último año, la Comisión Nacional de Defensa de Competencia ha comenzado a generar acciones y ha comenzado a multar, pero todavía falta mucho, sobre todo en el sector de la industria de la alimentación, ¿no? Bien, Miguel, gracias por aclararnos este panorama tan difícil que estamos viviendo. Muy amable. Gracias por haber venido. Bueno, volvemos a hablar de economía, lo que ha pasado en el día de hoy. El dólar superó la barrera de los 34 pesos. Estamos con Bernardo Maniago, bueno, se encuentra con nuestro compañero Fernando Alonso. Fernando, buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Daniela. Vamos a hablar con Fernando, le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo se explica esta reacción del mercado después de los anuncios del presidente Macri, que teóricamente tendrían que tranquilizar, ¿no? Bueno, precisamente lo que no hizo el presidente Macri fue tranquilizar. Probablemente el mercado estaba esperando alguna precisión de qué es lo que van a hacer. Y la sensación es que lo dejaron hablando solo al presidente y un discurso de un minuto y moneda. Y hay un principio, cuanto menos hablas, más grande es el problema. Y eso fue lo que interpretó el mercado. Y así fue como se comportó desde primera hora de la mañana. El dólar arrancó en alza y se sostuvo en alza todo el día. 8% aumentó en una sola jornada. Es una de las jornadas donde el golpe probablemente sea más fuerte, por lo menos, de este último periodo. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno para calmar esto? Es la gran pregunta. En el mercado ya hay una sensación de fin de ciclo, hay una sensación de que nada de lo que pueda decir o anunciar el gobierno cambia la sensación de que están en un punto de quiebre. Es muy probable que en estos días, hoy, mañana, pasado, el gobierno anuncie que adelanta todas las metas del compromiso con el FMI y ya el próximo año va a alcanzar el famoso equilibrio fiscal. Tampoco eso debería ser, en la lectura del mercado, suficiente para tranquilizar al dólar en estos días. Ahora, Bernardo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Fernando, yo lo decía al comienzo con Daniela, hoy en la Argentina, en este país, se está hablando de variables financieras todo el tiempo, en vez de hablar de desarrollo industrial, de producción, ¿no? Mirá, estamos acá en Sarandí, en donde ahora seguramente Bernardo va a hacer una nota por el cierre de una planta fabril. Sí, no es cierre, son las dificultades, no le cerremos la planta, pobre Osvaldo, que nos está esperando. Ahora vamos a hablar con él. Y esto es lo que se está repitiendo en todo el sector industrial, o dificultades, o cierre, o suspensiones, o despido. La economía real sufre mucho con esta situación. Siempre se acusó a los industriales de ser devaluacionistas, de pedir un dólar recontra alto. El dólar recontra alto tiene sentido en el marco de un plan económico, en el marco de un programa de desarrollo, en el marco de una política industrial. Esto no es un dólar alto, esto es un golpe de mercado a un gobierno que ha demostrado total incapacidad para gestionar la política económica del país y que se encuentra ahora que el prestamista de última instancia, como fue el FMI, no alcanza para transmitir esa famosa tranquilidad a los mercados. Ahora, perdón chicos, me gustaría preguntarle a Fernando, porque el adelanto de todas las metas económicas macroeconómicas para el año que viene, el adelanto del desembolso del fondo y demás, recuerdan al déficit cero de Fernando de la Rúa, ¿no? ¿O se puede hacer o es demasiado apresurado hacer un paralelismo? No, es todo exactamente lo mismo. El déficit cero y el equilibrio fiscal del próximo año es el mismo principio, es que el Estado se tenga déficit cero, deje de gastar más de lo que recauda. Pero ese fue probablemente el origen de todo el error del gobierno, confundir el déficit fiscal con el problema estructural de la Argentina, que es la falta de dólares para que funcione todo el país. El gobierno se ha centrado desde el primer día en plantearle a la sociedad, al mercado, y probablemente ellos mismos lo hayan creído, que el problema era del déficit fiscal, que el problema era el excesivo gasto en pesos. Y nunca fue ese el problema de la Argentina. El problema de la Argentina era la falta de dólares para financiar la actividad económica. La Argentina consume dólares para pagar los servicios de la deuda del gobierno, para pagar los servicios de la deuda de las empresas, para pagar las importaciones de insumos para la industria, para pagar la importación de bienes de consumo que llegan a las góndolas de los supermercados,
para financiar la fuga de divisas de toda esa gran masa de ahorristas que buscan el dólar un refugio, para girar utilidades de las empresas. Es demasiada la sangría de dólares que tiene la economía argentina para que el gobierno nunca se haya preocupado en decir cómo la va a abastecer. Ayer el presidente desde Vaca Muerta dijo, bueno, vamos a tener 30.000 millones de dólares de exportaciones del complejo de gas y petróleo. Bueno, es una promesa, con eso no alcanza, no están los dólares sobre la mesa, no están los billetes, y hay una sensación de que si no se explica cómo se va a financiar no solo el pago de la deuda del gobierno, sino el funcionamiento de la economía en 2019, ninguna otra medida tiene sentido. Pensá que hay una sensación de que las empresas van a tener serias dificultades para afrontar el pago de los créditos que tienen tomados, de la deuda que tienen emitida. Y si una empresa argentina va al default por no poder conseguir los dólares, la cadena que desencadena o la crisis que desencadena arrastra todo el sector productivo, arrastra toda la economía argentina. Fernando, muchísimas gracias por haberte, por estar disponible en nuestro móvil a esta hora. Siempre nos es muy útil, ¿no?, tu mirada respecto de lo que está pasando. Gracias. En realidad